Sex and the City o Sexo en la Ciudad es una de mis series favoritas. La he visto tantas veces desde que la descubrí en preparatoria que podría hablar por horas sobre mis opiniones acerca de los personajes, la trama de diferentes episodios, las relaciones representadas en pantalla, la calidad de la serie, los estereotipos que ayuda a combatir y aquellos que refuerza. En fin, hablar de Sex and the City es algo que disfruto y planeo abordar todos esos temas en futuros videos. Pero en esta ocasión he decidido explicar la razón por la que, en primer lugar, veo y reveo tanto la serie. ¿No quieres juzgarme, aunque sea un poco? No es mi estilo. La familia en la que crecí no es conservadora o intolerante, pero sí la llamaría tradicional. Antes de mí, el modelo de vida convencional no había sido realmente cuestionado. Y al ser la hija mayor y la nieta mayor, llevándole a mi hermana más próxima 6 años, considerar opciones diferentes dependería de lo que pudiera observar fuera de mi familia. Eso incluía amigos, compañeros de la escuela y, por supuesto, series y películas. En ese contexto conocí Sex and the City. Y claro que su mundo me cautivó. Un mundo en el que puedes pagar la renta de un espacioso departamento en Manhattan escribiendo una columna semanal en un periódico. Un mundo en el que tú y tus amigas navegan la adultez, las citas, los empleos y las presiones sociales siempre unidas y con mucho humor y estilo de por medio. Un mundo cuyo centro es Nueva York, con sus mil y una actividades que siempre te salvan del aburrimiento, y en donde cada vuelta de la esquina te sorprende. Pero lo que me cautivó por sobre todas esas cosas fue la manera en la que cada una de las cuatro chicas principales, Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte, expresan sus puntos de vista y cómo esos puntos de vista son tan diferentes entre sí. Además, varias de sus opiniones eran diferentes a las que yo escuchaba en mi entorno familiar, como ya mencioné hace unos momentos. Eso fue parte de lo que me hizo comenzar a cuestionarme lo que yo quería de la vida, a explorar opciones diferentes. Uno de mis episodios favoritos de la serie, si no es que mi favorito absoluto, es A Woman's Right to Choose, a veces traducido como el derecho de una mujer a elegir su calzado. El episodio habla sobre el valor que la sociedad le asigna a nuestras decisiones de vida. ¿Casarnos o permanecer solteras? ¿Tener hijos o no tenerlos? Y aunque salió hace más de 20 años, he confirmado personalmente que sus planteamientos siguen siendo relevantes. Mi nombre es Andrea Aleji. Si te gusta este video, dale like y para ver más contenido como este, suscríbete a mi canal en el que hablo sobre películas, series y telenovelas. Dale click en la campana para activar las notificaciones. Sex and the City se estrenó en 1998 en la cadena HBO. Fue creada por Darren Star y está basada en el libro homónimo escrito por Candace Bushnell, aunque el libro es muy diferente a la serie. El libro de Bushnell es una compilación de textos sobre amor, sexo y relaciones que ella escribía para su columna en el New York Observer. Ahí Bushnell utilizaba al personaje de Carrie como una representación de ella misma, para poder contar historias reales que le ocurrían desde el anonimato. Y todos los escritos son pequeños episodios en la vida de Bushnell y de las personas que estaban a su alrededor. Persistía un sentimiento de investigación antropológica con todo y entrevistas. La serie, por otra parte, tiene una narrativa convencional en la que seguimos a pocos personajes en cada momento de su vida, siendo testigos de todo su desarrollo. En algún punto de Sex and the City sí intentaron emular la esencia del libro, entrevistando a diferentes personas sobre sus opiniones del tema que el episodio estuviera tratando, incluyendo letreros con los nombres y la ocupación de los entrevistados. De hecho, con ese formato conocemos a las cuatro protagonistas de la serie. En esos tempranos episodios, Carrie incluso llegaba a romper la cuarta pared, pero muy pronto la serie optó por descartar ese tratamiento casi documental en el que nuestros personajes eran conscientes de que eran observados. La historia de Sex and the City sigue a Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte, cuatro mujeres en sus 30s y 40s que viven en Nueva York y exploran el amor, el sexo, las relaciones y su propia identidad. El elemento más importante en la serie es la amistad entre sus protagonistas. En cada episodio se reúnen a comer para platicar acerca de su vida y cada una expone su manera de ver y abordar el mundo. Charlotte tiene una personalidad más conservadora
Y su sueño es casarse con alguien guapo y adinerado y tener hijos. Miranda valora mucho su carrera como abogada y le disgusta la idea de cambiar por alguien más. Samantha es la más sexual del grupo y está dispuesta a probar de todo antes de juzgar. Y Carrie quiere un gran amor, apasionante, que la ponga de cabeza. Además, Carrie es quien más peso protagónico tiene de todas, y es la que provee a la audiencia de narraciones a través de su trabajo como columnista en un periódico. El impacto cultural de Sex and the City sigue vigente hasta la fecha. ¿Por qué? Porque es muy divertida, Oh, querido, me encantaría la pimienta. De hecho, creo que todas en esta mesa necesitamos algo de esa pimienta. la moda es icónica, sus frases memorables, Si me coges mal una vez es mi culpa, si lo haces 2 veces es la mía. hay mucho corazón en la amistad central No se ríen de mí, pero tal vez somos nuestras almas gemelas. Y así podríamos dejar que los hombres fueran unos geniales sujetos con quienes divertirnos. y con la llegada de la serie a más plataformas de streaming, nuevas generaciones están conociendo la historia de estas cuatro mujeres. Pero, sobre todo, las conversaciones sobre Sex and the City no se detienen porque nos podemos identificar con las historias que atraviesan las protagonistas y las decisiones que toman. En palabras de la propia Bushnell, naturaleza humana. Todos lidiamos con los problemas presentados en Sex and the City, y ahora la gente lidia con ellos de una manera diferente, tal vez en línea, pero el núcleo de querer encontrar a alguien, un alma gemela o no querer una, las cosas que uno aprende sobre sí mismo cuando uno entra en relaciones, todo eso es naturaleza humana y eso realmente no cambia. Y vaya que me identifico profundamente con A Woman's Right to Choose. El episodio abre con un montaje en el que podemos observar a Carrie comprar regalos para diferentes eventos como bodas o baby showers. Y el último de estos obsequios es una silla infantil de actividades para celebrar el nacimiento del hijo de Kira, una amiga de Carrie. En la fiesta se les pide a todos los invitados que se quiten los zapatos para evitar meter suciedad al departamento. Y aunque a Carrie no le gusta la idea de dejar atrás sus Manolo Blahnik, no le queda más remedio que aceptar. Pero cuando Carrie ya se va a ir de la fiesta, descubre horrorizada que sus zapatos han desaparecido. Y es esto lo que impulsa el resto del episodio. Porque la anfitriona del evento, la amiga de Carrie, Kira, no reacciona como debería. Y no toma en serio la preocupación de Carrie. Simplemente le dice que no tiene idea de lo que pudo haber ocurrido y le presta unos zapatos para que pueda volver a su casa. Al día siguiente, en su acostumbrado ritual, las chicas están almorzando juntas y Carrie les cuenta la situación. Sus amigas sí reaccionan como se esperaría, perplejas de que alguien haya robado zapatos de una fiesta, lamentándose por la situación y solidarizándose con Carrie. De hecho, le preguntan si Kira se mostró igual de preocupada que ellas, pero Carrie menciona que su falta de interés en la situación fue extraño. Y Miranda le recuerda que legalmente a Carrie le deben de pagar el importe de los zapatos perdidos. Carrie no se siente muy cómoda con la perspectiva de exigirle a su amiga que le pague los zapatos, pero decide ir a su casa para devolverle los tenis que le prestó la noche anterior y para preguntar si supo algo de sus Manolo. De nuevo, Kira se muestra muy desinteresada por todo lo que está pasando, hasta que finalmente parece reaccionar y le ofrece a Carrie pagarle por los zapatos. Pero cuando Carrie le dice que le costaron $485, Kira le responde que eso es una locura y que solo le dará $200 porque Carrie debió pensarlo mejor antes de comprar zapatos tan caros. Y para rematar, de manera muy condescendiente, le da a entender a Carrie que por las responsabilidades de su vida real, teniendo un esposo, hijes e hipoteca, no puede andar solventando la extravagante vida de Carrie. ¿Cómo te explico el enojo que toda esa secuencia me causa? Una de las cosas que más detesto en el mundo es que la gente quiera obligar a los demás a vivir de un modo determinado. Aquí es válido que te parezcan poco importantes unos zapatos o que creas que no es sensato gastar tanto en zapatos. Pero lo que no es válido es que quieras que todos piensen igual a ti. Y lo que es más, que por querer que todos coincidan contigo, estés dispuesto a comportarte de manera condescendiente, como si tú supieras más y mejor que los demás. La misma Carrie le dice a Miranda más tarde, cuando le habla por teléfono para contarle lo que sucedió cuando fue a ver a Kira, que lo que más la hace sentir mal de toda esa interacción
no es que no le haya pagado los zapatos, sino que la quiso hacer sentir mal por sus decisiones de vida. Como si el hecho de que Carrie no tenga esposo ni hijes significara que su vida es inferior o está incompleta. Cuando nuestra protagonista llama por teléfono a Kira con la intención de limar asperezas y decirle cómo la hizo sentir su conversación anterior y toda la situación de los zapatos, Kira de nuevo lanza un comentario pasivo-agresivo acerca de que ella ya había olvidado todo lo ocurrido y que de seguro Carrie tiene todo el tiempo del mundo en sus manos, puesto que sigue pensando en ello. La conversación se ve interrumpida porque Kira debe ir a revisar algo de uno de sus hijos y la hija toma el teléfono y pregunta si es Santa Claus quien habla. Este intercambio por fin es la gota que derrama el vaso y lleva a la escena en la que Carrie da un monólogo que me ha marcado profundamente. Se reúne con Charlotte y le cuenta que ha estado pensando en cómo, en todo el tiempo que ha conocido a Kira, ha gastado más de $2,000 en regalos de compromiso, de boda, de aniversarios, de nacimiento de sus hijos, etcétera, etcétera. Y no le encuentra sentido a que, si ella ha celebrado en tantas ocasiones las decisiones de vida de Kira, ella la quiera hacer sentir mal por gastar $485. En entrevista con Business Insider, Jenny Briggs, guionista de A Woman's Right to Choose, lo expresó de la siguiente manera. La cantidad de dinero que nosotras, como mujeres solteras, tuvimos que gastar para celebrar que la gente se casaba era una locura, ¿sabes? Tienes que ir a estas bodas en ciertos destinos y comprar regalos, y nadie está haciendo eso por la mujer soltera. Pero más allá del dinero, Carrie explica que hay un desbalance en las celebraciones que hay para las personas que se casan y deciden formar familias versus aquellas que no. Señala que, después de la graduación, no hay momentos en que se celebren los logros alcanzados por las personas solteras. Y como ejemplos, menciona que no hay tarjetas de felicitación para cuando no te casas con el sujeto equivocado, ni mesas de registro para cuando consigues irte de vacaciones a solas. Y Carrie no podría estar siendo más acertada en lo que dice. Hay un desbalance en la valoración que la sociedad hace sobre nuestras decisiones de vida. Se celebran solo aquellos hitos que encajan con el estándar de lo aceptable, como casarte, tener hijos, ascender en el trabajo. No se considera la posibilidad de que elegir cosas diferentes también significa felicidad. La medida del éxito en la vida de una persona es su adhesión a los estándares establecidos, cuando en realidad romper con alguien que no era la persona adecuada para ti, cambiarte de carrera porque la anterior no era tu vocación, divorciarte porque ya no eres feliz, renunciar a tu trabajo porque te roba salud mental, no tener hijos porque no quieres. Son también actos exitosos porque, a final de cuentas, buscan la felicidad. Además, algo muy curioso ocurre al hablar de estos hitos socialmente aceptables. No solo existe presión para alcanzar alguno, sino para alcanzarlos todos y casi casi al mismo tiempo. ¿No has escuchado que cuando estás soltera te preguntan ¿para cuándo la pareja? Y luego, cuando tienes pareja, te preguntan ¿para cuándo la boda? Y cuando te casas, te preguntan ¿que para cuándo les exiges? Y así sucesivamente. Pareciera que nunca es suficiente, sin importar lo que hagas. Algo así me pasó hace poco. He estado con mi pareja por más de 5 años y vivimos juntos desde hace 2. Sin embargo, mientras estábamos en la fiesta de la boda de unos amigos, alguien nos dijo, a ver si así ya les ponen el ejemplo. Y en otra ocasión, una persona nos presentó como matrimonio a pesar de saber que no estamos casados, como si le avergonzara decir que solo vivimos juntos. No pude evitar preguntarme, ¿de verdad la gente no nos tomaba tan en serio como a las parejas casadas? Y espero que no se malentienda lo que digo. Esto no quiere decir que me pese celebrar aquellas decisiones que sí se apegan al molde convencional. ¿Te vas a casar? Te organizo tu despedida. ¿Estás esperando un bebé? Te ayudo a decorar su futuro cuarto. En el episodio, la misma Carrie le dice a Charlotte que lo que expresa no tiene nada que ver con la felicidad que le provocó festejar a la propia Charlotte en sus recientes nupcias. No se trata de amargarle nada a nadie, es más bien sobre luchar por un mundo en el que todas las decisiones de vida, por variadas que sean y mientras no dañen a otros, se celebren. Y no es necesaria una gran fiesta o miles de regalos. Con mostrar respeto, no menospreciar y sentir genuina felicidad por las decisiones que se alejan del modelo convencional, heteronormativo y patriarcal es suficiente. Kira, sin embargo, no hizo nada de eso. Así que para resolver la situación, Carrie hace algo bastante divertido.
Decide avisarle a Kira que se casará con ella misma y que su mesa de regalos está en Manolo Blahnik. Y cuando Kira va a la tienda para comprarle su regalo de bodas a Carrie, el único artículo registrado es un par de tacones como los que Carrie perdió en la fiesta. Carrie concluye el episodio diciendo que no siempre es fácil estar soltera y que por eso a veces son necesarios zapatos fabulosos para hacer más divertido el recorrido. Esto es algo que también me gusta mucho del episodio, el uso simbólico de los zapatos. Ya sabemos que la desaparición de los Manolo es lo que desencadenó todos los eventos del episodio, pero es importante notar que A Woman's Right to Choose es un episodio sobre empatía. Y la empatía es constantemente definida como nuestra habilidad para ponernos en los zapatos de otra persona, es decir, para entender sus acciones desde su contexto. Así que es muy ingenioso que lo que da lugar a toda esta reflexión sea justamente un par de zapatos de tacón. Además, el título en inglés hace un juego de palabras por la similitud fonética entre shoes y choose. Es decir, el título A Woman's Right to Choose no solo se refiere a la libertad para comprar zapatos, sino que también habla acerca del derecho que todas las mujeres deben tener a elegir la vida que deseen. Y volviendo a mi pregunta de hace rato, cuando no pude evitar preguntarme si de verdad la gente no nos tomaba tan en serio a mi pareja y a mí como a las parejas casadas. Y la respuesta es que, efectivamente, hay muchas personas que no ven nuestra unión tan válida o fuerte. Vivimos en una sociedad patriarcal y heteronormativa y aún nos quedan muchas cosas por combatir para alcanzar una realidad en la que de verdad tengamos libertad para elegir. Pero mientras tanto, yo defenderé mis decisiones de vida, así como Carrie defendió las suyas en el episodio. Hablando de elecciones, el tema de la maternidad también es abordado en A Woman's Right to Choose. En la comida en la que Carrie les está contando a las chicas sobre el robo de sus Manolo, Samantha menciona que le parece muy injusto que haya acomodos y tratamientos especiales que las personas con hijes esperan. Ella dice que ya está harta. Cuando Miranda está de acuerdo con ella en que no llevaría a Brady, su bebé, a lugares como la cafetería en la que se encuentran, Charlotte se sorprende, porque su amiga no defiende a los niños, ya que ella considera que todos son hermosos y que solo se comportan como lo que son, niños. Esto es lo que hace correr la subtrama de Samantha. En ella se ve reflejada una conversación que sigue siendo muy relevante en nuestros días. No hace falta más que entrar a TikTok y en poco tiempo es muy posible encontrar videos en los que se debate acerca de cuestiones como las bodas libres de infancias o los viajes en avión en los que hay infancias presentes. Yo soy una mujer que no desea ser madre y eso ha generado todo tipo de reacciones a mi alrededor, incluyendo las típicas frases como ya verás cuando crezcas más o eso dices ahora, pero luego cambiarás de opinión. Y sí, se siente el mismo tipo de condescendencia que Carrie sufrió en sus encuentros con Kira. Es curioso cómo no hay la misma cantidad de interrogatorios cuando alguien dice, voy a tener un bebé. Aunque no es tan curioso. Es simplemente que esto último es lo que sí es convencional. A veces también se asume que mi elección de no ser madre implica que siento aversión o desagrado por las niñas. Y para nada. Aunque debo confesarles algo. En el pasado yo sí era de las personas que perdían la paciencia en cuanto escuchaba a algún bebé llorar. O pensaba que sería mejor que no llevaran a las niñas a ciertos lugares. No me enorgullece. Pero a pesar de que sí me siguen sobreestimulando algunos aspectos como el ruido, ahora me queda muy claro que la regulación de nuestras emociones y nuestras reacciones recae por completo en nosotros como adultos. Sin embargo, es muy cierto que sí existe una discriminación hacia la niñez. En A Woman's Right to Choose, por ejemplo, Samantha sí expresa una preferencia a no compartir espacios con las infancias. En la escena que pone fin a su subtrama, Samantha está en un restaurante y cuando le piden que no utilice su celular adentro del establecimiento, ella pregunta que entonces por qué no le piden también a un niño que está cerca que deje de hacer ruido. Procede a dirigirse a la mesa en la que se encuentran el niño y su mamá y le dice a la señora que debería considerar llevar a su hijo a lugares más apropiados para que ella pueda disfrutar de su comida. Y en caso de que no quede claro, hacer eso no es aceptable. No podemos segregar a las infancias. Eso es discriminación. Es un tema totalmente diferente cuando se señala a la seguridad o a la propiedad como motivos para reconsiderar tener infancias presentes.
Mencionando el debate sobre las bodas libres de niñas, por ejemplo, yo considero que quienes se casan tienen plena libertad de establecer las reglas que quieran para su evento, aunque sí vale la pena analizar los motivos. ¿Es porque consideran automáticamente a las niñas como algo desagradable? ¿O es porque las bodas sí pueden ser un ambiente inapropiado para los niños y peligroso si va a haber alcohol, cristalería, fuego, etcétera? Por algo la subtrama de Samantha termina con ella batida de espagueti tras su episodio en el restaurante. Claro que del otro lado de la balanza tenemos a padres que sí, efectivamente, creen que tener hijos les da un valor diferente o incluso mayor, como cuando esperan que las personas les den mejores asientos en el avión o en otros medios de transporte, o como cuando no vigilan a sus niñas, como Kira, que durante todo el episodio quiso hacer sentir inferior a Carrie por no ser madre, pero por algo en su última aparición en Manolo Blahnik, la encargada de la tienda le pide que evite que sus hijas dañen los zapatos. Pero en todo caso, esas actitudes son responsabilidad de los padres. No debemos culpar a las niñas. Como dije, es nuestra responsabilidad saber gestionar nuestras emociones. En conclusión, A Woman's Right to Choose es un gran episodio de Sex and the City. Aunque sea solo por llegar a él, vale la pena ver la serie. Es una de las razones por las que yo reveo la serie tantas veces, porque me inspira a defender aquello en lo que creo, a pesar de lo que las demás personas puedan pensar a mi alrededor. El episodio tiene el poder de iniciar conversaciones acerca de nuestras elecciones de vida y las de aquellos que nos rodean. A Woman's Right to Choose nos recuerda la importancia de ser empáticos y de construir un mundo más amable, en el que nos apoyemos unos a otros, en lugar de ponernos las cosas más difíciles de lo que ya son. Celebremos todos los logros de nuestras amistades, sus ascensos laborales, sus bodas, sus mudanzas, sus rupturas con personas desagradables, en fin, su vida entera. Mi nombre es Andrea Aleji, muchas gracias por ver mi video. Si te gustó, dale like y para ver más contenido como este, suscríbete a mi canal en el que hablo sobre películas, series y telenovelas. Puedes dar clic en la campana para que se te notifique cada que subo un video nuevo. Cuídate. Y solo así. Llegamos al final del programa. Hasta la próxima.